¿Qué tal? Vamos a ver el equilibrio de complejos. Bueno, estas imágenes que están aquí las saqué del AIRES. Lo pueden consultar ahí, es a partir de la página 115. Eh, como lo de nomenclatura y lo de cómo se forma un complejo y demás, ya lo vimos anteriormente. Aquí nos vamos a enfocar específicamente en los iones complejos y la ley de masas. Se nos dice que en disolución acuosa casi todos los iones metálicos están hidratados, es decir, están en forma de acuocomplejos en que el agua es el ligando, teniendo lugar la coordinación por donación de un par de electrones por parte del oxígeno del agua. Por ejemplo, el catión cobre 2 en agua está formado por un átomo de cobre y 4 ligandos de agua, teniendo una carga de +2. La formación de otros complejos se verifica por el desplazamiento del agua de coordinación por otro ligando, y la reacción tiene lugar en etapas. Por ejemplo, si el metal representa un catión con un número de coordinación n y L representa un ligando distinto del agua, vamos a tener lo siguiente. Aquí M nos representa al elemento metálico, el cual está rodeado por n número de moléculas de agua, más el ligando. ¿Qué es lo que va a suceder? Una de estas moléculas de agua se va a desprender, nos va a quedar el metal, ahora rodeado por n-1 moléculas de agua más el ligando unido a él. En la siguiente etapa tendríamos al metal con n-1 moléculas de agua unido a él, unido al ligando, más otro ligando que va a entrar, se desplaza otra molécula de agua y ahora nos va a quedar el metal con n-2 moléculas de agua unido a dos ligandos y así sucesivamente hasta que nos quedáramos sin moléculas de agua. Ahora bien, del mismo modo, tiene lugar la formación de complejos con número de coordinación más alto, el metal con sus ligandos en un número indeterminado. Para simplificar las ecuaciones, normalmente se omite el agua, como M puede ser monovalente, divalente y L puede ser neutro iónico, las cargas iónicas se omiten también en el tratamiento general. Cada etapa de la coordinación tiene una constante de formación o de estabilidad característica. Su recíproca es la constante de disociación o de inestabilidad del complejo. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos un metal más su ligando y nos forma el complejo Ml. Su constante de formación va a ser igual a la concentración del complejo entre la concentración del metal por la concentración del ligando. Quiero que se fijen que esta constante de formación está representada por una K minúscula. Esta sería la primera etapa, por eso es K1. En la siguiente tendríamos ya el complejo Ml más otro ligando que nos va a formar el complejo Ml2. Su constante de formación 2 va a ser igual a la concentración del complejo Ml2 entre la concentración del complejo Ml por la concentración del ligando. La tercera etapa estaría dada por el complejo Ml2 más un ligando que nos formará el complejo Ml3. Su constante de formación va a ser la 3 y va a ser igual a la concentración del complejo Ml3 entre la concentración del complejo Ml2 por la concentración del ligando. Y así podríamos seguir hasta n número de constantes de formación. De forma general lo representamos como Ml n-1 más L va a ser igual al complejo MLN con una constante de formación n que va a ser igual a la concentración MLN entre la concentración MLN-1 por la concentración del ligando. Entonces, lo importante de aquí es saber que vamos a tener constantes de formación para cada
etapa en la cual se vaya uniendo el ligando. Continuamos. La constante global de formación de un estado de complejación dado se representa por el producto de los valores sucesivos de las constantes de formación. Una es la constante global de formación y otra es la constante de formación. Entonces, en este caso, el metal más dos ligandos, ¿qué me va a formar el complejo Ml2? La constante global está representada por una K mayúscula, K2, y va a ser igual a la constante 1 donde se le pegó el primer ligando por la constante 2 donde se le pegó el segundo ligando. Y esto va a ser igual a la concentración del complejo Ml2 entre la concentración del metal por la concentración del ligando pero elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque son en la ecuación dos ligandos los que se le están pegando. Si fuera otro ejemplo como M más 4 ligandos, que nos va a formar el complejo Ml4, la constante global, que está representada nuevamente, les digo, por una K mayúscula con subíndice 4, va a ser igual a la constante de formación 1 por la constante de formación 2 por la constante de formación 3 por la constante de formación 4. Y esto va a ser igual a la concentración del complejo Ml4 entre la concentración del metal por la concentración del ligando elevada al cuadrado. Recuerden, es muy importante que puedan diferenciar entre las constantes de formación y las constantes globales de formación. En una disolución que contiene un catión y un ligando acomplejante, la concentración total analítica del metal es la suma de las concentraciones de cada especie presentes en el equilibrio. Y por ejemplo, la concentración analítica total del metal, que está representado por C con un subíndice M mayúscula, va a ser igual a la concentración del metal libre más la concentración del metal unido a un ligando, más la concentración del metal unido a dos ligandos, más la concentración del metal unido a tres ligandos, y así sucesivamente hasta la concentración del metal o del complejo MLN. Si nosotros sustituimos las distintas concentraciones de las ecuaciones anteriores, lo que vamos a obtener es lo siguiente. La concentración global total analítica del metal va a ser igual a la concentración del metal más la constante de formación 1 por la concentración del metal por la concentración del ligando, más la constante de formación 1 por la constante de formación 2 por la concentración del metal por la concentración del ligando elevado al cuadrado, más la constante de formación 1 por constante de formación 2 por constante de formación 3 por la concentración del metal por la concentración del ligando elevado al cubo, más, y así sucesivamente hasta que obtuviéramos K1 por K2 por K3 hasta Kn por la concentración del metal por la concentración del ligando elevado a la N. Si ustedes se fijan, K1 es igual a la constante de formación 1, es el único caso en el que se presenta. K1 por K2 es igual a la constante de formación global 2. K1 por K2 por K3 es igual a la constante de formación global 3. Y así hasta K de global de formación N por la concentración del ligando al cuadrado. Por otro lado, nosotros vemos que en cada uno de estos términos se encuentra la concentración del metal como un factor común. Lo vamos a sacar. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Nos va a quedar concentración del metal por 1 más la constante global 1 por la concentración del ligando más la constante global 2 por la concentración del ligando al cuadrado, más la constante global 3 por la concentración del ligando al cubo, más la constante n por la concentración del ligando a la n. Y todo lo que está dentro de los paréntesis, nosotros le vamos a llamar polinomio y lo vamos a representar por P. Ahora bien, la fracción de cada especie puede calcularse como sigue. La fracción 0 es la que nos va a representar
a la fracción del metal libre, y esa la podemos calcular dividiendo la concentración del metal entre la concentración total analítica del metal, que va a ser igual a la concentración del metal entre la concentración del metal por el polinomio, y esto va a ser igual a 1 sobre el polinomio. Cualquiera de estas fórmulas las puede utilizar usted para calcular la fracción alfa 0, que corresponde al metal libre. Alfa 1 corresponde a la concentración del metal unido a un solo ligando. En este caso, para poderla calcular, usted puede utilizar cualquiera de estas. Concentración del complejo Ml entre la concentración analítica total. Concentración del complejo Ml entre la concentración del metal por el polinomio. También puede calcularla multiplicando la constante global 1 por la concentración del metal por la concentración del ligando entre la concentración del metal por el valor del polinomio. Y esto también lo puede calcular como la constante global 1 por la concentración del ligando entre la concentración del polinomio. ¿De dónde sale esta tan sencilla? Pues de que eliminamos en esta parte concentración del metal, concentración del metal. Y acá igual, concentración del metal, y nos queda 1 sobre P. Acá nos queda constante global de formación 1 por concentración del ligando entre el valor del polinomio. La fracción alfa 2 va a ser igual a la concentración del complejo Ml2 entre la concentración total analítica total del metal, y esto va a ser igual a la constante de formación 2 global por la concentración del ligando elevado al cuadrado sobre P. Aquí es cuando el metal está unido a dos ligandos. Cuando el metal está unido a n ligandos, entonces la fracción alfa n va a ser igual a la constante de formación global n por la concentración del ligando elevado a la n y dividido entre p. Y de ahí podemos sacar la fracción alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa lo que usted quiera. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de este tipo. Quiero específicamente hacerles notar que lo que me interesa más en esta parte es que puedan comprender el procedimiento que se lleva a cabo. Son muchas operaciones, son muchas sustituciones, son largos los ejercicios, pero lo que me interesa es que tengan bien estructurado el procedimiento. Vamos a comenzar. El problema nos dice calcular la concentración de todas las especies que contienen cobre en un litro de una disolución de cobre 2 y de 0.01 moles de amoníaco libre. Las constantes sucesivas de formación de los complejos son, si se fijan, estas son K minúsculas o deben de ser K minúsculas. ¿Sí? K1 va a ser igual a 9.8 por 10 a la 3, K2 es 2.2 por 10 a la 3, K3 es 5.4 por 10 a la 2 y K4 es de 93. Entonces, si tenemos 4 constantes, ¿cuántos ligandos se están uniendo en total al complejo? 4. Tenemos 4 etapas de formación. En primer lugar, vamos a calcular el valor de la expresión polinómica. Entonces, P, esto lo saco de las fórmulas anteriores, va a ser igual a 1 más la constante de formación 1 por la concentración del ligando, más la constante de formación 2 por la concentración del ligando al cuadrado, más la constante de formación 3 por la concentración del ligando al cuadrado, al cubo, más la constante de formación 4 por la concentración del ligando al cuadrado. Pero estas K, la 1, la 2, la 3 y la 4, son constantes de formación global. Estas que yo tengo acá arriba son las constantes de formación parcial. Entonces, tengo que desarrollar lo anterior y entonces el valor del polinomio va a ser igual a 1 por 9.8 por 10 a la 3 multiplicada por 0.01. ¿Qué es 0.01?
Pues es la concentración del amoníaco libre. ¿Cuál es el 9.8 por 10 a la 3? Es la primera constante de formación, K1, y es el único caso en que la constante de formación esta va a ser igual a la constante de formación global. Es el único caso. Continúo, más 9.8 por 10 a la 3 por 2.2 por 10 a la 3. Estas que son K1 y K2 y las estoy multiplicando. ¿A qué equivalen? A la constante de formación global 2, multiplicadas por 0.01 y elevado al cuadrado, más la constante de formación 1 por la constante de formación 2 por la constante de formación 3. Estas tres, el resultado de la multiplicación de estas tres, va a ser igual a la constante global de formación 3 y se multiplica por la concentración del ligando elevado al cubo, más constante de formación 1 por constante de formación 2 por constante de formación 3 por constante de formación 4, y eso va a ser igual a la constante global de formación 4. Y eso lo vamos a multiplicar por 0.01 elevado a la cuarta. Después de realizar todas estas operaciones que obtenemos, que el valor del polinomio va a ser igual a 1 más 98 más 2156 más 11.642.4 más 10.827.432 y hago la sumatoria. ¿Y qué obtengo? Obtengo que el valor del polinomio es igualado a 24.724.832. Y para no manejar un número tan alto, ¿qué ocupo? O expresarlo como un valor exponencial. Y entonces el valor del polinomio me va a quedar como 2.47 por 10 a la 4. Ya una vez que tengo el valor del polinomio, puedo calcular la fracción de cada especie. Entonces recordemos que la fracción 0 es para el metal libre y va a ser igual a 1 sobre el valor del polinomio. La fracción 0 va a ser igual a 1 sobre 2.47 por 10 a la 4, lo que nos va a dar una fracción libre igual a 4.04 por 10 a la menos 5. La fracción 1 va a ser la correspondiente a cuando solamente hemos unido un ligando, y entonces para calcularlo sería la constante global de formación 1, que es 9.8 por 10 a la 3 multiplicada por la concentración del ligando y dividido entre el valor del polinomio, que es 2.47 por 10 a la 4. ¿Cuál es el valor de la fracción 1? Es 3.96 por 10 a la menos 3. La fracción 2 va a ser igual a la constante de formación global 2 por la concentración del ligando elevado al cuadrado sobre el polinomio. Entonces, aquí si se fijan, yo lo estoy haciendo de la manera larga. Multiplico la constante parcial 1 por la constante parcial 2 y voy a obtener la constante de formación global 2. Esa la voy a multiplicar por 0.01, que es la concentración del ligando, y elevado al cuadrado y dividido entre el valor del polinomio. Esto me va a dar 2156 entre 2.47 por 10 a la 4, lo cual la fracción 2, que es cuando solamente tengo unido dos ligandos, voy a obtener 0.087. Para la fracción 3, que es cuando tengo unido 3 ligandos, multiplico la constante de formación 1 por constante de formación 2 por constante de formación 3, y el resultado va a ser el valor de la constante global de formación 3, la cual voy a multiplicar por la concentración de 0.01, que es la concentración del amoníaco elevado al cubo y dividido entre el valor del polinomio, que es 2.47 por 10 a la 4. Al hacer las operaciones obtengo que la fracción 3 va a ser igual a 11.642.4 entre 2.47 por 10 a la 4. La fracción 3 va a ser igual a 0.4713. La fracción 4, que corresponde a cuando al metal se le han unido 4 ligandos, va a ser igual a la constante de formación 1 por la constante de formación 2 por la constante de formación 3 por la constante de formación 4. La multiplicación de todo esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar el valor de la constante global de formación 4.
la cual voy a multiplicar por la concentración del amoníaco, que es 0.01 elevado a la cuarta, y lo voy a dividir entre el valor del polinomio, que es 2.47 por 10 a la 4. La fracción 4 me va a quedar de 10.827.432 entre 2.47 por 10 a la 4. Y el valor final de la fracción 4 va a ser de 0.4383. Un detallito que ustedes pueden ver es que si usted suma el valor de la fracción 0 más el valor de la fracción 1 más el valor de la fracción 2 más el valor de la fracción 3 más el valor de la fracción 4, le debe de dar la unidad o un valor muy exacto a ella. Bien, entonces, la concentración de cada una de las especies se obtiene multiplicando la concentración total de cobre por el correspondiente valor de alfa. Entonces, por ejemplo, si la concentración total de cobre fuera de 0.1, este es un valor que no nos dio en un principio el problema. Vayamos a revisar para que no se me vayan a confundir. Aquí está. Calcular la concentración de todas las especies que contienen cobre en un litro de una disolución de cobre 2 y de 0.01 moles de amoníaco libre. Las constantes sucesivas de formación de los complejos son, y aquí me da el valor. Jamás me dijo cuánto era el valor de la concentración de cobre. Entonces, este es un dato que posteriormente se está anexando. Entonces, aquí el problema nos dice, la concentración de cada una de las especies se obtiene multiplicando la concentración total de cobre por el correspondiente valor de alfa. Y entonces, por ejemplo, si la concentración total de cobre fuera igual a 0.1, y remarco, por ejemplo, este es un valor que se nos dio arbitrariamente. Por ejemplo, si la concentración de cobre fuera igual a 0.1, entonces la concentración del cobre libre sería el valor de la fracción 0 multiplicado por la concentración analítica del cobre, y este es el resultado, 4.04 por 10 a la menos 6 de cobre libre. Por eso aquí tengo entre corchetes al cobre sin que esté unido a ningún amoníaco. Cuando la concentración del cobre, cuando se ha unido a un solo ligando de amoníaco, entonces sería la fracción 1 multiplicada por la concentración del cobre, y esto nos da un valor de 3.96 por 10 a la menos 4. La que sigue. La concentración de cobre cuando se han unido dos ligandos sería la fracción 2 multiplicada por la concentración del ligando, y esto nos va a dar 8.7. ¿Cuál del ligando? Disculpen. Es la fracción 2, alfa 2, multiplicada por la concentración del cobre. Y esto me da 8.7 por 10 a la menos 3. Cuando se han unido tres ligandos, sería la fracción 3 multiplicada por la concentración del cobre, y me daría 0.04713. La fracción 4, que es cuando se le han unido 4 ligandos, será igual a la fracción 4, alfa 4, multiplicado por la concentración del cobre, y nos daría 0.04383. Ahora, para sacar los porcentajes del cobre libre, del cobre con un ligando, del cobre con dos ligandos, del cobre con tres ligandos y del cobre con cuatro ligandos, se hace de la siguiente manera. Concentración del cobre que calculamos anteriormente del cobre libre entre la concentración total de cobre multiplicada por 100. Entonces sería la concentración de cobre libre que obtuvimos fue de 4.04 por 10 a la menos 6 entre este valor 0.1 que nos dio posteriormente el problema, y lo multiplicamos por 100. Esto me da 4.04 por 10 a la menos 3. Es una cantidad muy pequeñita, casi nada. El porcentaje del cobre unido a un solo ligando sería igual a la concentración del cobre unido a un solo ligando entre la concentración del cobre total por 100. Esto es igual a 3.96 por 10 a la menos 4, ya lo habíamos calculado.
entre 0.1, que es la concentración total del cobre, multiplicado por 100, y nos da 0.396%. La concentración de cobre cuando se ha unido a dos ligandos nos queda como la concentración de cobre unido a dos ligandos entre la concentración del cobre por 100. Esto será igual a 8.7 por 10 a la menos 3 entre 0.1 por 100. Y esto me da 8.7%. Para los dos últimos, porcentaje del cobre unido a tres ligandos, concentración del cobre unido a tres ligandos entre la concentración del cobre total por 100. Esto me va a dar igual a 0.04713 entre 0.1 por 100. Esto me da 47.13%. Concentración del cobre cuando se ha unido a cuatro ligandos es concentración de cobre unido a cuatro ligandos entre la concentración total del cobre por 100. Esto me va a dar igual a 0.04387 entre 0.1 por 100 y me da un total de 43.83, perdón. Si usted suma todos los porcentajes, le debe de dar un valor de 100 o lo más exacto posible a él. Espero que haya quedado claro, que si tienen alguna duda, por favor se comuniquen conmigo para poderles explicar de manera un poco más personal. Enseguida de este video, ustedes van a encontrar en la plataforma un ejercicio. Siguiendo el procedimiento que vimos en este video para este ejercicio, usted puede seguir este procedimiento para resolver el ejercicio que le estoy poniendo en la plataforma. En la plataforma, en ese ejercicio, lo que usted va a tener que hacer es hacer el ejercicio en su cuaderno, tomarle foto a todo el procedimiento que realizó, subrayando los resultados más importantes en cada parte y el resultado final. Ese ejercicio yo lo voy a evaluar y voy a subirle su calificación para que de esta manera terminemos de evaluar esta unidad. Espero que el proceso no se les haga muy complicado. Bueno, entonces nos escuchamos en el próximo video.